Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otra nueva edición de In Your Face en UQplay, en Playback, lo podemos ver a través de YouTube. Leo, ¿me decís la cuenta de Instagram nueva? Sí, la UQ Basketball, la cuenta nueva de Instagram, ya que la vieja, que tenía 14.000 seguidores, sufrió un problema. Así que 19.000 seguidores, me corrigen acá, sufrió un problema, así que nada. Todos los que estuvieron, que seguían la cuenta y no se habrán dado cuenta que desapareció, tal vez sí, vayan ya a darle un seguir, me gusta a las publicaciones, que se va a reactivar como siempre. Pero vamos con los partidos de anoche. Una NBA que ya está reactivada hace ya un par de días. Son 10, si no me falla la memoria, desde que volvió la competición. Y ayer tuvimos 8 partidos. 8 partidos que ya tengo un mal sabor de boca con lo que voy a empezar a decir después. Pero arrancó la jornada con un Brooklyn Nets Washington Wizards 107-99, la victoria para los del equipo de la capital, con un Jordan Poole como máximo anotador. Un partido que zona baja de la conferencia este, y sorpresivamente ganó el que más abajo está, como es Washington Wizards. Luego una paliza de Chicago Bulls contra Philadelphia 76ers, 142-110 a unos Sixers que tienen una racha de victorias. Ahora la vamos a ver bien en la tabla. No recuerdo bien si eran 8 o 9 derrotas consecutivas. Josh Giddey 25 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias. Para lo que siempre nos preguntamos, ¿por qué gana Chicago? ¿Qué necesidad tiene de ganar Chicago? Y gana Chicago. Los partidos de vez en cuando, así que ayer no fue la excepción. Luego Denver Nuggets visitó a Indiana Pacers y se llevó una valiosa victoria. 25 puntos para Aaron Gordon como máximo anotador del encuentro. Nikola Jokic 19 asistencias sumados a 18 puntos y 9 rebotes. Luego el cuarto partido de la noche de ayer, un equipo protagonista en el programa de hoy, Detroit Pistons le ganó a Los Ángeles Clippers en Michigan. Cade Cunningham 32 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias. Jalen Duren 12 puntos, 19 rebotes. James Harden máximo anotador de los Clippers con 18 tantos, acompañados de 12 rebotes y 5 asistencias. Luego partido de la zona bien media de la conferencia este. De hecho, con el resultado que sucedió, se intercambiaron posiciones entre Atlanta Hawks y Miami Heat. 98-86 fue la victoria para los de Georgia, con un Onyeka Okongwu con 17 puntos y 8 rebotes como máximo anotador del encuentro. También para destacar los 10 puntos, 11 rebotes y 7 robos de Dyson Daniels, el jugador revelación, sorpresa que están teniendo este año los Atlanta Hawks, recién adquirido, por decirlo de alguna manera, desde New Orleans Pelicans a cambio de CJ McCollum. Luego, lo que había dicho que me dejó un mal sabor de boca fue el partido que terminó como nadie esperaba, con victoria en prórroga de los Minnesota Timberwolves ante Oklahoma City Thunder, el líder de la conferencia oeste, y en su casa 131-128. Cabe recalcar que en un momento no tan lejano al final del partido, Oklahoma sacó 25 puntos de diferencia. 25 puntos es la máxima remontada en la historia de los Minnesota Timberwolves, y fue una remontada que se dio con todos los jugadores del banco, porque en el último cuarto, que ya claro, yo me fui a dormir más o menos en la mitad del tercer cuarto, y me desperté hoy y ni siquiera lo busqué, porque no era algo que me movilice totalmente a ver cómo hubiese terminado el partido, porque era lógico que ganase Oklahoma. Me despierto y veo que ganó Minnesota. Me vi obligado a ver el compacto del partido, la parte final. Y tenemos que, de la mano de Nickeil Alexander-Walker, de Terrence Shannon Jr., de una segunda unidad, de un equipo titular que no había pisado la cancha en el último cuarto, salvo faltando 4 o 5 minutos cuando ya estaba todo más cerca. Unos Oklahoma City Thunder que no metieron un punto en los últimos 4 minutos del último cuarto. Y bueno, luego entraron los titulares en Minnesota.
El overtime fue otra cosa, los terminó cerrando Anthony Edwards con un tapón bestial a Shai Gilgeous-Alexander. Y fue victoria para Minnesota, una victoria importantísima para el equipo de Minneapolis. Luego los otros dos partidos fueron Portland Trail Blazers contra Utah Jazz, victoria por 2 puntos del equipo de Oregon, que viene en muy buena racha este último mes. 28 puntos para Anfernee Simons, 18 para Deni Avdija. Por parte de Utah, desde el banco, Keyon DeGeorge, 21 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Y Kyle Filipowski, 20 puntos y 11 rebotes. Y luego, para cerrar la noche, una auténtica paliza de Sacramento Kings sobre los Charlotte Hornets. En casa, en Sacramento, 130-88 para la victoria del equipo capitalino de California, que también está medio en el limbo, en tierra de nadie. 42 puntos para Zach LaVine. Si no me falla la memoria, su máxima anotación con su nuevo equipo. 18 puntos para DeMar DeRozan. Y luego Miles Bridges fue el máximo anotador de Charlotte Hornets con 23 unidades. Vamos a ver la tabla de posiciones actual de la NBA. Como siempre, conferencia oeste y conferencia este divididas. La conferencia oeste, Oklahoma sigue liderando a pesar de la derrota sorpresiva de anoche. Más que nada sorpresiva por cómo fue el transcurso del partido. 46-11 es el récord para los de Oklahoma City. Luego, a 8 partidos y medio de ellos, en el segundo puesto se encuentran los Denver Nuggets con un récord de 38-20. A medio partido y con un partido menos jugado, los Memphis Grizzlies en el puesto número 3. Cabe destacar que Denver Nuggets, con unos últimos 10 partidos, un récord de 9-1, cayeron contra los Lakers, probablemente en el mejor, probablemente no, en el mejor partido de Luka Doncic desde que está en Los Ángeles. Hoy luego vamos a cumplir una consigna, responder una consigna. Cuarto puesto justamente para los angelinos, 34-21 es el récord para el equipo de LeBron James, Luka Doncic y JJ Redick, que están a 11 victorias, están en el cuarto puesto empatados con los Houston Rockets. Houston Rockets que tiene 2 partidos jugados más, por eso el récord de 35-22. Que están en caída últimamente, 3-7 en los últimos 10 partidos. Y acá ya parece haber un quiebre entre los primeros 5, luego a 4 partidos ya se encuentran los Clippers con un récord de 31-26, asegurándose por ahora, aún falta muchísimo, el último puesto de clasificación directa a los playoffs. Y tiene 4 perseguidores muy salvajes, muy atentos a cazarlos, como son Minnesota Timberwolves, que están empatados de hecho, simplemente que tienen 2 partidos jugados más. Dallas Mavericks, que está solo un partido de los Clippers. Mentira, a medio partido, a un partido están solamente los Warriors, unos Warriors que desde la llegada de Jimmy Butler se nota una mejoría bastante grande en su equipo. Es un tema que me hubiese gustado charlar hoy, pero se quedó afuera, probablemente lo hablemos la próxima semana si todo sigue como está. 30-27 es el récord para los Warriors. Un poquito más abajo con 17, o sea, en realidad a 2 victorias nada más del último puesto de clasificación directa a los playoffs que tienen los Clippers. Los Sacramento Kings con un récord de 29-28, perdón. Y luego en el puesto número 11, ya fuera de la clasificación al play-in siquiera, Phoenix Suns con un récord negativo, 27-30, un equipo con Kevin Durant, con Devin Booker, con el contratazo gigantesco de Bradley Beal, 2-8 en los últimos 10 partidos. Está bien, todavía están cerca, están a 4 partidos de la clasificación directa a los playoffs. Está bien que tienen 5 equipos en el medio, 4 mejor dicho equipos en el medio. Y la realidad es que la tónica no es muy buena para los Phoenix Suns desde que empezaron este proyecto nuevo con Bradley Beal en vez de Chris Paul. Luego San Antonio, que ya está cayendo, está solamente a medio partido del puesto número 13, puesto número 12 lógicamente, actualmente con un récord de 24-31. El que lo está por alcanzar, que está ahí nomás, son los Portland Trail Blazers con un récord de 25-36, 6-4 en los últimos partidos. En un momento había sido mejor, si no recuerdo mal, la racha de los últimos 10. Unos Portland Trail Blazers que están jugando bien, que son una de las mejores defensas en un tramo del último mes, si no recuerdo mal. Creo que están como cuarta mejor defensa, quinta mejor defensa del mes de febrero. Luego los Pelicans, puesto número 14, salen de el abismo de la hoguera final de la conferencia oeste, porque actualmente la ocupan los Utah Jazz con el mismo récord de 14-43. Vamos con la conferencia este,
una conferencia que la siguen liderando los Cleveland Cavaliers, unos Cleveland Cavaliers que actualmente son el mejor equipo de la NBA en cuanto a récord. Lo recuperaron en estas últimas semanas frente a Oklahoma City. Boston Celtics 9-1 en los últimos 10 partidos, igual que Cleveland Cavaliers. Está a 6 encuentros del equipo de Ohio. Luego un escalón más abajo, y quiero hablar de ellos, New York Knicks a 10 partidos de los Cleveland Cavaliers. Unos New York Knicks que partidos contra Celtics, contra Cleveland Cavaliers y contra Oklahoma City, no recuerdo si ganaron alguno, no es importante el dato clave ni muy preciso, sino que supongamos que jugaron 10 partidos, perdieron 9 y de esos 9 fueron 7 por paliza. De hecho, el fin de semana perdieron contra Cleveland Cavaliers por un marcador abultadísimo. Ya le había pasado 2 veces contra Boston. Contra Oklahoma también perdieron un partido como de 35 puntos. También haciendo juego con el programa pasado, que los Knicks, si bien son un equipo de los más competitivos, puede que estén un escalón por debajo de los verdaderos competidores. Por lo menos en temporada regular, eso fue lo que quedó plasmado cuando jugaron, cuando se enfrentaron. Luego en el cuarto puesto los Milwaukee Bucks igualados, empatados con los Indiana Pacers con un récord de 32-24. Luego, sin perderles el rastro, siguiéndoles la pisada, los Detroit Pistons a tan solo un partido del cuarto puesto con un récord de 8-2 en los últimos 10 partidos, 7 victorias consecutivas. A ver, voy a revisar. Sí, es la mayor racha de victorias actual en la NBA y es la mejor racha de los Detroit Pistons de victorias consecutivas, obviamente, ¿no? Desde la temporada 14-15, una temporada 14-15 donde el base titular creo que era Brandon Jennings o Reggie Jackson, estaremos por ahí, esa época, jugaba Andre Drummond. Épocas totalmente diferentes, estamos hablando de hace casi 10 años. En realidad sí, hace 10 temporadas. Luego en el puesto número 7, Orlando Magic, ya como que está bastante separado lo que vendría a ser la clasificación directa al play-in en la conferencia este. Parece estar todo más o menos separado, hay un quiebre. Puesto número 7 para Orlando, como dije. El puesto número 8 para Atlanta. El 9 para Miami Heat. Dos equipos que están igualados en cuanto a porcentaje de victorias. No, sino a diferencia en cuanto a lejanía, digamos, del primer puesto. Así que en teoría están igualados. Chicago Bulls, puesto número 10. Sigue sin caerse. Se mantiene firme en el play-in. La misma historia de siempre. Y lo que venía marcando los últimos programas, que yo suponía que iban a alcanzar ese 10º puesto. No solo que no alcanzaron ese 10º puesto, sino que se cayeron del 11º. Philadelphia 76ers ya no es más el puesto número 11, sino que son los Brooklyn Nets con una racha de 7-3 en los últimos 10 partidos. Llamativo también lo de Brooklyn. Philadelphia se encuentra en el puesto número 12 con 8 derrotas consecutivas. Muy preocupante lo de Philadelphia. Salió el informe de que a Joel Embiid le van a hacer más revisaciones. Ayer no jugó. Me parece ya que sacaron la bandera blanca los de la ciudad del amor fraternal. La realidad es que es otro fracaso en cierto punto que acumulan los Sixers desde los últimos 7-8 años. Luego cierran la tabla Toronto Raptors, Charlotte Hornets y Washington Wizards, ya descolgados totalmente de cualquier tipo de aspiraciones, creo yo. ¿Qué tenemos acá en la tabla? Vamos a hacer un poquito de autobombo a In Your Face, que creo que es una de las pocas veces que pronosticamos algo y sale tan bien. Recuerdo que allá por noviembre, de hecho me fijé, en el último programa antes de que termine la fase de grupos del NBA Cup, le dediqué un programa a Houston Rockets y a Detroit Pistons. Hoy vamos a hacer lo mismo. ¿Qué dije en ese programa? Que eran uno de los equipos que en ese momento Houston estaba segundo en la conferencia, Detroit estaba décimo, pero era una época donde había muy pocos partidos jugados y estaban todos muy pegados. Dije que eran los dos equipos, a ver, con Houston era fácil porque estaban segundos y con una muy buena racha. Eran uno de los dos equipos en los que había que fijarse para esta temporada y más allá también para el futuro. Creo que
estamos en una situación donde vimos recién en la tabla que Houston está quinto, y si hubiésemos hecho esto hace un par de semanas hubiese estado un poco mejor, y Detroit está sexto, está con récord positivo luego de que el año pasado tuvo 28 derrotas consecutivas y fue el peor equipo de la NBA en general, si no lo recuerdo mal, peleando ahí con Washington. Estamos hablando de que son dos equipos que casi seguro van a jugar los playoffs. Y como pusimos en el título, en la miniatura de este programa, la realidad es que no hay apuro. ¿Por qué no hay apuro? Porque ahora vamos a ir viendo cada uno de los planteles de estos dos equipos, la situación en la que se encuentran, cómo están jugando a términos globales y por qué no tienen que apurarse. Y por qué considero que en este último año, habiéndose podido apurar, no lo hicieron. Y estoy muy conforme, digamos, con la actuación que están teniendo en esta última temporada y también en estos últimos años, porque no todo crece de la nada. Vamos a ir con con Detroit primero. Vamos ahí a tener en pantalla el roster actual de Detroit, donde tenemos que... Acá tenemos a Jaden Ivey en el quinteto titular, que no está jugando por una lesión hace más o menos 20 partidos, pero se supone que va a volver. Y acá hice una mezcla de lo que actualmente están jugando y de lo que creo que es el quinteto proyectado para el próximo año, por decirlo de alguna manera. Es una mezcla porque Jaden Ivey no está jugando, pero lo puse de titular. Ausar Thompson está desde el banco. Yo creo que con el pasar del tiempo va a terminar entrando en el quinteto titular. Pero lo que vemos acá en el plantel de Detroit es una mezcla perfecta, a mi parecer. Meritazo de la gerencia de Detroit. Es muy extraño decir esto porque en los últimos años cometieron errores como... A ver, tal vez con el diario El Lunes, pero un error como el de pagarle un contratazo a Monty Williams el año pasado y ser el peor equipo de la liga. Fue un error muy grande que ahora con J.B. Bickerstaff, ex técnico de Cleveland Cavaliers, que estuvo en un proyecto similar los últimos 3-4 años, ahora llega a Detroit y encausa un barco. Esa es la realidad, un barco que estaba totalmente encallado, que estaba repleto de jugadores jóvenes, pero que no encontraba un sistema, que no encontraba un funcionamiento, que tampoco tenía suerte con la salud de sus principales jugadores. Este año, salvo el asterisco de Jaden Ivey, lo está logrando y tenemos un quinteto titular actualmente de Cade Cunningham, Tim Hardaway Jr. o Ausar Thompson está jugando generalmente titular, Tobias Harris y Jalen Duren, pero ahí está, es una mezcla muy potente a mi parecer de veteranía y de juventud y talento. Así que vamos a ir repasando, no tan por arriba, pero mencionando un poco cada uno de los jugadores principales que creo yo que tienen estos Detroit Pistons. Y no decidí separarlo por cuestiones de orden de más puntos por partido, mayor impacto, no. Lo decidí separar en dos grupos. Tenemos el grupo de los veteranos, jugadores que tal vez en la línea de tiempo, en la línea temporal, digamos, que tiene este equipo, no tienen mucho que hacer, pero considero que siempre son necesarios un par de estos jugadores en estos equipos tan jóvenes y que no demanden tanta pelota, que no demanden tantos tiros, que sepan cumplir su rol. Y creo que en Detroit, que agarraron de por ahí, de donde estaban, de los sobrantes jugadores que tal vez estaban rondando de un lado a otro, que estaban con un nivel, o con, mejor dicho, con un estatus muy bajo, con una repercusión muy baja, que estaban en sus, básicamente, digamos, jugadores que no eran queridos prácticamente por nadie. Los agarró Detroit y le funcionaron a la perfección. El primero que vamos a ver, primero vamos a ver las estadísticas de Detroit, también así a grandes rasgos, con J.B. Bickerstaff esta temporada. Detroit es un equipo prácticamente de media tabla en todos los términos estadísticos. 14 en offensive rating, décima mejor defensa de la NBA. Un net rating también de mitad de tabla. Un equipo que está tirando bastante bien en triples, a pesar de que para mí es, en cuanto viendo el roster, la mayor carencia que tienen en cuanto a los jugadores principales, hablo. Viendo el futuro ahora es algo que quiero aclarar. Y bueno, ahí vemos que Detroit es básicamente un equipo de media tabla total, pero está sexto en la conferencia este. Probablemente juegue los playoffs.
Y tenemos que tener en cuenta que viene de temporadas y temporadas consecutivas siendo el puesto 14 o 15 de la conferencia e inclusive casi siempre el peor récord de la liga, juntando picks, teniendo mala suerte en el draft porque salvo Cade Cunningham, que no recuerdo bien el récord de Detroit en ese momento, creo que escalaron un poco. Tuvieron 3 temporadas consecutivas siendo el peor récord de la NBA o uno de los peores, teniendo muchas chances para el pick número 1 y siempre se llevaron el 5. Tenemos Jaden Ivey en el 5, Ozar Thompson en el 5, Ron Holland en el 5 y siempre en uno de los 2 peores récords de la temporada, con más suerte, con mayores posibilidades para el draft. Mala fue su suerte. Este año parece que todo ese mal pasar está dando sus frutos. Ahora sí vamos a ver lo que son los principales jugadores. En realidad una rotación de 10 jugadores de Detroit Pistons. Y el primero es Dennis Schroeder. Ahí tenemos sus números desde que llegó al equipo de Michigan. Solamente 6 partidos jugó, con números ni tan malos como los que estaba haciendo, y no solo números sino prestaciones como los que estaba haciendo en Golden State Warriors, ni tan buenos como los que estaba en Brooklyn Nets, de un equipo menos competitivo. Vemos ahí que está tirando un 25% en triples de Dennis Schroeder. La realidad es que está bastante lejos de lo que suele ser sus prestaciones en ese aspecto, pero era la ficha que creo yo necesitaba Detroit Pistons en este cierre de mercado. Detroit Pistons que solamente consiguió 3 jugadores. Dennis Schroeder, Lindy Waters y ahora no recuerdo quién era el tercero. A ver, lo veo acá en previo y Ron Harper Jr., un jugador de contrato dual. Esos son simplemente los 3 fichajes que hizo Detroit con respecto al roster de principio de temporada. Y Dennis Schroeder es un base con experiencia, que sabe jugar y muy bien, que cumple su rol más allá de que no esté metiendo sus tiros. Es un jugador muy experimentado y que sirve en un revuelo de jóvenes donde tal vez se es muy precipitado, donde se necesita en la posición de base más que nada, no jerarquía sino experiencia. Igual Dennis Schroeder me resulta jerarquía para lo que es un roster competitivo en la NBA. Así que Dennis Schroeder fue un fichaje de cierre de mercado que lo consiguieron metiéndose en el intercambio de Jimmy Butler. No dieron, creo que prácticamente nada, para recibir a Schroeder y a Lindy Waters. Así que esto es el rol que tiene Dennis Schroeder. Base suplente que le saca el puesto a Marcus Sasser, un jugador joven. Y más allá de lo numérico, lo estadístico, el impacto que tiene tener un jugador así desde la segunda unidad es más que importante. Vamos a pasar con otro joven. Perdón, con otro joven no, con otro jugador veterano. Los jóvenes los vamos a ver después. Tim Hardaway Jr. Yo recuerdo que hace unos meses ya, cuando hablé de Detroit Pistons, no podía creer que esté hablando de Tim Hardaway Jr. Y ahora sí lo puedo creer, porque es un jugador que en un equipo competitivo está siendo titular, que está metiendo sus tiros, que está aportando su veteranía, está cumpliendo su rol a la perfección. Tal vez no son tan llamativos esos casi 11 puntos por partido. Tampoco es una locura total el 38% en triples. Tim Hardaway Jr. debe haber tenido temporadas mejores en cuanto al tiro. Pero también la misma línea que Schroeder. Cumple su rol de veterano, su rol de más o menos no organizar desde el juego, pero sí desde en el banco, en el vestuario. Organizar un equipo repleto de jóvenes. Y es el equilibrio perfecto que tiene Detroit, a mi parecer, con Dennis Schroeder, Tim Hardaway Jr. Vamos a pasar a otro, el tercero de estos veteranos, que es Tobias Harris. Tobias Harris, un jugador que firmó en agencia libre este año con Detroit Pistons. Si no recuerdo mal, era un contrato de 2 años, 52 millones, 26 millones por temporada. Si no es eso, anda rondando por ahí. Tal vez un contrato alto para las prestaciones actuales de Tobias Harris, un jugador que debe tener uno de los mejores agentes en la historia de la NBA, porque la realidad es que la plata que se llevó Tobias Harris a lo largo de su carrera nunca se condijo con sus prestaciones en el campo. Si bien siempre fue un jugador muy bien redondeado, bastante completo, alguna que otra vez estuvo al borde de ser All-Star, recuerdo, con los Clippers, pero no es un jugador para cobrar lo que cobraba ni lo que cobra.
Pero es lo que te da Tobias Harris, experiencia, un jugador bien redondeado. Se habla de él muy bien, se habla maravillas en cuanto a química del equipo, armado de plantel en el vestuario. Es un líder positivo según lo que se dice. En esto no hay mucho que pueda analizar yo porque no estoy adentro de una franquicia NBA ni mucho menos. Pero tiene una muy buena reputación en ese aspecto Tobias Harris. Y además es un jugador que mete sus puntos, que reparte algo de juego, que rebotea, defiende. Todo más o menos un nivel 6-7 puntos para lo que se espera de un jugador como Tobias Harris, ¿no? Así que 14 temporadas en la NBA. Y Detroit le da ese contrato porque tenía una masa salarial, un sobrante de masa salarial gigantesco en la agencia libre. No había mucho rondando por ahí que quiere ir a Detroit. Además, ya había jugado en Detroit Tobias Harris. Creo que termina siendo un acierto. No es un contrato tan tóxico, el año que viene se termina. Y el cuarto de estos jugadores mayores, entre comillas, porque realmente me sorprendió. A ver, no es que me sorprendió, pero yo pensando en Malik Beasley, que es el próximo jugador que vamos a ver, no pensamos, yo por lo menos no pienso en un jugador como Tim Hardaway Jr., Tobias Harris en cuanto a veteranía. No es cierto. Tobias Harris tiene 5 temporadas más en la NBA, pero Malik Beasley está en su 9ª temporada en la mejor liga del mundo y se va a llevar un contratazo, me parece, el año que viene. El año pasado ya en Milwaukee Bucks fue uno de los mejores tiradores de la NBA. No hacía en defensa, tenía un dúo de backcourt muy malo en ese aspecto Milwaukee con Damian Lillard y Malik Beasley. Este año se fue a Detroit, sale desde el banco y tiene un rol totalmente diferente y que le encaja a la perfección, cobrando un mínimo. Malik Beasley está aportando 16,5 puntos por partido, uno de los favoritos a mi parecer para el premio al sexto hombre del año, 42% en triples, y no le pidas mucho más a Malik Beasley. Tenés que pedirle puntos desde el banco y buen porcentaje en tiro exterior, y es lo que está cumpliendo, y probablemente, lo quiero chequear, estén máximos de carrera en cuanto a anotación en temporadas totales, porque recuerdo también que en un momento llegó a mitad de temporada en Minnesota, allá por 2019-2020, y también fue una salvajada, se estaba jugando un contrato también, vale aclarar. Sí, en un momento en Minnesota tuvo una temporada de 20 puntos. No, mira, no es el máximo de temporada. En sí, en una temporada con muchos partidos sí, porque tuvo una de 19,6 puntos en Minnesota, pero jugó solo 36 partidos. Así que, teniendo en cuenta mucha cantidad de partidos y en una sola temporada, se podría decir que es la mejor temporada individual de Malik Beasley. Así que más o menos cumple la misma línea que los 3 jugadores que mencioné anteriormente. Un jugador veterano que aporta desde su lugar y que además le da competitividad a un equipo joven, que ahora vamos a empezar a hablar de los jóvenes justamente. El primero es Isaiah Stewart, un pivot a la pivot, que siéndoles sinceros a mí no me gusta mucho, pero entiendo el valor que puede tener en pista, ya sea desde intensidad, desde defensa. Es un jugador que, más allá de poder abrirse a tirar triples, Isaiah Stewart podría jugar tranquilamente en cierto punto en unos Detroit Pistons de los 90 o tal vez los Bad Boys 2.0. Ese estilo de jugador muy duro, muy rocoso, que no es tan dúctil. Es un jugador medio de vieja escuela, a mi parecer, si bien cada vez se abre más a tirar triples, no con tanto acierto esta temporada, pero eso es Isaiah Stewart. Es como un alma, un corazón que tienen estos Detroit Pistons, que sí, en cierto punto creo que les da como una cultura, y además de ser un jugador que aporte más allá de todo eso, ¿no? Porque nada, es eso, un jugador que aporta intensidad, garra, corazón desde la segunda unidad. El año pasado era titular, de hecho. Pero Isaiah Stewart siento que es una pieza muy valiosa para este equipo, ya sin tanta progresión, a pesar de tener solamente 23 años. En 5 temporadas yo creo que está muy cercano a su techo Isaiah Stewart. Y creo que en su momento, al llegar a la NBA, no sé si se esperaba mucho más de lo que está haciendo actualmente. Caso contrario es el del siguiente jugador que vamos a habber, que es Ron Holland II.
jugador rookie, último pick número 5 del draft. Está jugando y no se cayó de la rotación en ningún momento en un equipo competitivo, más allá de problemas con los porcentajes de tiro exterior, más que nada, porque en cuanto a tiros de campo en general, si vemos que tiene un 44% en tiros de campo y un 24% en triples, cuando casi la mitad de sus tiros son triples, significa que en lo que vendría a ser el resto de tiros está teniendo unos porcentajes buenísimos. Creo que esto ya lo mencioné cuando hicimos el programa anterior hablando de los Pistons y lo quiero rechequear. Quiero ver cuánto es el porcentaje de tiro de 2 puntos, que la gran mayoría van a ser bandejas y penetraciones por parte de Ron Holland. Ron Holland sí está promediando un 58% en tiros de 2. Es muy bueno para un jugador de su tamaño, de su fuerza muscular, de su juventud. Más que destacable en ese aspecto Ron Holland. Y también para destacar, como dije, que no se haya caído de la rotación un jugador tan joven en un equipo competitivo. Que sí, al principio le iban a dar minutos por una cuestión de que creo que nadie en Detroit se esperaba estar en esta situación a esta altura de la temporada. Pero con el pasar del tiempo, viendo que la competitividad podía ser mayor, que podían competir por entrar a playoffs, es más que destacable que Ron Holland no se haya caído de la rotación. Jugó creo que todos los partidos que disputó Detroit, así que más que destacable para el de Ron Holland. Ron Holland, que es un jugador que se hablaba hace un año como posible pick número 1 del draft, que tiene un potencial gigante, más que nada desde el lado atlético, ya lo está mostrando, es muy bueno entrando en bandeja, en canasta, no así con los porcentajes de acierto en el tiro exterior. Sí tiene una buena mecánica, sí se espera que pueda progresar en ese aspecto porque tira y bastante desde fuera. Está pasando lo que pasan millones de jugadores jóvenes al llegar a la NBA teniendo problemas con el tiro exterior, así que no hay nada de qué alarmarse con Ron Holland y creo que a medida que vaya pasando el tiempo va a ser cada vez mejor su producción. Pasamos con el siguiente jugador. El siguiente jugador que también más o menos el mismo molde de Isaiah Stewart, creo yo que con un techo bastante más alto y con una actuación ya de por sí mejor, es Jalen Duren. Jalen Duren, que en su momento, recién tercera temporada en la NBA, 21 años, cuando llegó a la liga era el jugador más joven de su camada. El año pasado había tenido, antes de ese desastroso periodo donde Detroit no ganaba nada, había tenido un muy buen arranque de temporada y este año lo está manteniendo. Sus números no son tan llamativos, más allá de promediar un doble-doble de 11 puntos y 10 rebotes. Creo que hay un error acá. Creo que estas estadísticas no son actuales de Jalen Duren porque me hace ruido, porque no recordaba que promedió un doble-doble. Sí, promedió un doble-doble. Un fallo mío de memoria. No quise fallar ni desconfiar en Jalen Duren, que de hecho es un jugador que me gusta mucho, que me parece que es ese típico pivot moderno, pero que no tira. Es un interior físico que juega abajo del aro con una movilidad sublime, que no es tan buen defensor como se lo pinta, porque tiene ciertas desatenciones, si bien lo sabe contrarrestar con su privilegiado físico a mi parecer. Así que Jalen Duren es eso, es un pivot que hay que ver si en algún momento se abre a tirar de 3. No me parece algo totalmente necesario para que Jalen Duren pueda subsistir en la NBA, de hecho lo está haciendo. Así que es eso, es un pivot que juega abajo del aro, que juega bien abajo del aro, que tiene muy buena movilidad, que puede marcar distintas posiciones, tal vez con desatenciones normales de un jugador de tan solo 21 años. Así que también es un jugador que tiene bastante para progresar, Jalen Duren a mi parecer. Y vamos a pasar con los 3 jugadores principales en cuanto al futuro a mi parecer de estos Detroit Pistons. Y el primero es un jugador que está lesionado, que había tenido un muy buen arranque de temporada, ya lo mencionamos, es Jaden Ivey. Un tocayo de Duren justamente. 30 partidos nada más jugó esta temporada luego de sufrir esa fea lesión que parecía mucho más grave de lo que terminó siendo al parecer, que puede llegar a volver al final de esta temporada y siento que sería muy valioso para Detroit.
17 puntos por partido está promediando Ivy con muy buen porcentaje de tiros. Luego de una temporada pasada donde Monty Williams a veces no, hasta que no cortaron a Killian Hayes, prefería poner a Killian Hayes de titular por encima de Jaden Ivey, tal vez por una cuestión de encaje en cuanto a lo defensivo. Un error total con el diario del lunes, a mi parecer. Jaden Ivey, que se anuncia que está en progreso de rehabilitación y no se lo descarta para que regrese este final de temporada. Es una lástima, pero más allá de su baja, Detroit Pistons está cumpliendo y mucho y está sorprendiendo. Así que cuando vuelva Ivy, que es un típico escolta anotador, no tan bueno en defensa, pero que puede también manejar el juego, es un combo guard, básicamente, sin comprometerse tanto en el lado defensivo de la cancha. Y vamos a ir con el segundo jugador en cuanto a potencial, siento yo, en este equipo de Detroit, como lo es uno de los gemelos. El primero del programa de hoy, da la casualidad que cada uno está en cada uno de los equipos, y ese es Ausar Thompson. Ausar Thompson, jugador de 22 años, que esta temporada no la arrancó por el mismo problema básicamente que está teniendo Víctor Wembanyama en estos momentos, en cuanto a un posible coágulo de sangre dentro del cuerpo que se le puede formar. Volvió a Ausar Thompson y volvió en el momento justo. Empezó a jugar mucho más con la lesión de Jaden Ivey, está jugando cada partido mejor. Los números de Thompson en general en la temporada que estamos viendo ahí no son los mismos que los que está teniendo en este último mes, son mucho mejores de hecho. Así que, ¿qué es Ausar Thompson? Una bestia física, atlética, que hace de todo un poco menos tirar, que si bien está metiendo bastantes puntos para lo que viene siendo lo que se espera de él, no le podemos pedir mucho tiro exterior, de hecho casi no tira, un 22% nada más, que de hecho es un muy buen porcentaje con respecto al año pasado. Y el techo de Ausar Thompson creo que puede llegar hasta donde él quiera. Si empieza a tirar con regularidad más de 3 y con buenos porcentajes, porque es algo necesario para un jugador de su altura y su posición, que es un alero que justamente por la falta de tiro juega bastantes minutos de 4 y siento que se puede quedar un poco chico a pesar de su agilidad, fuerza y tamaño que tiene. Pero creo que el futuro es muy brillante para Detroit Pistons siempre y cuando Ausar Thompson se mantenga brillante, se mantenga sano, y ni hablar si Cade Cunningham sigue manteniendo el nivel que actualmente está teniendo. Cuarta temporada, All-Star por primera vez este año, uno de los claros competidores para el premio al jugador con mayor progresión de esta temporada. Y no quiero enrollarme más hablando de Cade Cunningham porque creo que hablé de él en los últimos 2 programas, así que mi opinión no va a cambiar. Cade Cunningham es un jugadorazo que por fin lo podemos estar viendo sano, y vamos a ir con Houston porque se nos pasó hablando el tiempo de Detroit. Vamos con Houston rápido, vamos a ver el roster. Estructura muy similar, muchos jugadores jóvenes, la cantidad necesaria de jugadores veteranos. En cierto punto en Houston hay menos. En el quinteto titular tenemos a Van Vliet y a Dillon Brooks, que siento yo que para la temporada que viene Amen Thompson y Cam Whitmore podrían ser tranquilamente titulares y tener un quinteto de 5 jóvenes ya con bastante más experiencia. Este es el roster de Houston, que tiene menos veteranos que Detroit, por cierto. Vamos a ver rápido también las estadísticas de Houston. Houston, que es uno de los equipos que menos tira, que es la cuarta mejor defensa actualmente en la NBA, que es líder en rebotes, pero es último en asistencias. Ahora lo vamos a estar viendo en la placa. Pero básicamente Houston también es un equipo no de media tabla, pero también que no podemos... Por eso el título de no hay apuro. No hay apuro para ganar en estos equipos. Están consiguiendo, creo, más de lo que se esperaba, y no le podemos pedir mucho más
que esto a este equipo y a Detroit también, porque todavía les falta tal vez un poquito de experiencia, pero son dos equipos que van a dar de qué hablar y mucho en las próximas temporadas. Vamos con los veteranos de Houston rápido a repasarlos. Steven Adams, que este año volvió a jugar luego de un año fuera por lesión en Memphis y en Houston la segunda mitad de la temporada, debutó recién en esta. Steven Adams es el pivot suplente de Houston Rockets, no hay mucho más que aportar de él en el campo. Sí afuera, probablemente en el vestuario, también un jugador del que se habla que hace muy bien grupo, así que me parece y me resulta valioso que esté Steven Adams en este equipo. Un jugador con una fama distinta, pero que está rindiendo muy bien en Houston, es Dillon Brooks. Dillon Brooks, que se podía llegar a pensar que en Houston podía ser una especie de mal, no de mal jugador, sino de... No quiero decir mala persona, porque no es mala persona la palabra, pero no me está saliendo y no quiero decirlo de una manera fuerte. Como algo que podía contagiar de manera negativa a un grupo de jóvenes. Y no parece estar haciéndolo, y menos en el campo, porque está teniendo una muy buena temporada. El año pasado también tuvo muy buena temporada en Houston, tuvo un muy buen mundial también. Dillon Brooks, desde que se fue de Memphis, donde prácticamente lo echaron, encontró un nuevo rumbo en su carrera y parecía que se venía a pique, y todo lo contrario. Así que Dillon Brooks también un aporte más que positivo en estos Houston Rockets. De hecho es titular indiscutido. Otro jugador grande en cuanto a edad, en cuanto a experiencia también, es Fred VanVleet. Por eso estoy mencionando que no estamos hablando en orden de importancia actual en el equipo, porque Fred VanVleet no es ni de cerca el octavo jugador en importancia de este equipo, es mucho más, pero forma parte del grupo de jugadores ya más veteranos, y como dije cuando vimos el roster, creo que tarde o temprano Amen Thompson le va a sacar el puesto de titular. A mi parecer, porque después lo vamos a hablar con Thompson, pero bueno, Fred VanVleet es lo que sabemos todos más o menos, un base chiquito con buena capacidad de anotación, buena capacidad distributiva de juego, que roba bastantes balones. No sé si es tan buen defensor, pero por lo menos es intenso, y también es un jugador de cultura, como Dillon Brooks, como Steven Adams, como lo es el propio Ime Udoka. Creo que son sus escuderos, son sus referentes dentro de la cancha de la idea que quiere dar un equipo como Ime Udoka, que siempre fue un técnico con una cultura más bien defensiva. Pasamos a los jóvenes. El primero, jugador totalmente infravalorado, como lo es Tari Eason, jugador que está en su tercera temporada nada más en los Houston Rockets, que este año no estuvo tan sano, pero es un jugador sumamente infravalorado. Puede que haya mucha gente que no lo conozca siquiera, pero con verlo en pista, cuando entra desde el banco, la intensidad que tiene, la cantidad de rebotes que agarra, que no da una pelota por perdida, que mete sus tiros, que sabe lo que tiene que hacer, no tira tiros complicados, no se mete en embrollos, jugador de cultura también, por decirlo de alguna manera, y totalmente necesario para estos Houston Rockets, y que tiene solo 23 años, no tiene tanto margen de desarrollo para mí como los jugadores que vamos a estar viendo luego, pero Tari Eason es un jugador muy valioso para los Houston Rockets. Vamos a pasar al siguiente, pick número 3 del último draft, Reed Sheppard, jugador que no forma parte de la rotación estable de Houston Rockets. Juega 11 minutos por partido, malos porcentajes en tiro, poca anotación de Reed Sheppard. A principio de temporada se hablaba de que era uno de los candidatos al novato del año, que tuvo una Summer League buenísima, que en los partidos, si mal no recuerdo, en G-League jugó pocos partidos y a un nivel estratosférico. No es que en la NBA, en el equipo principal de Houston, esté jugando mal, si bien no está cumpliendo con las expectativas, también tiene mucho que ver el rol que está teniendo. Se esperaba que Reed Sheppard juegue muchísimo más de lo que esté jugando en Houston, pero el equipo no lo pide actualmente que Reed Sheppard juegue tantos minutos, así que no es una decepción en cierto punto, pero
tiene un asterisco gigante de que no está jugando tanto y mucho menos para lo que nos tiene acostumbrados un pick número 3. Así que Reed Shepard creo que es un jugador que vamos a ir evaluando con el pasar de los meses y las temporadas. Que creo que si bien está teniendo... Es que no es desalentador su inicio, sino que no está teniendo las oportunidades que tal vez tendría en otro equipo donde probablemente brillase bastante más. Pasamos al siguiente. Uno de los jugadores jóvenes que más me gusta en la NBA, pero que tiene unas falencias marcadísimas como lo es Cam Whitmore. Cam Whitmore, que es un anotador bestial. Este año no está teniendo tantas oportunidades tampoco en cuanto al tiro en Houston. El año pasado, a final de temporada, tiraba sus tiros y los de sus compañeros también, y con muy buen acierto. Pero Cam Whitmore es un jugador extremadamente atlético, con muchísima variedad en cuanto a crearse su propia ofensiva. No así en crear para el resto, porque es un jugador que no asiste, no arma juego para sus compañeros en lo absoluto. Esa es su principal falencia, a mi parecer. Jugador que lo leí en su momento y no me puede parecer más acertado. Un jugador similar a lo que podría ser un Jaylen Brown rookie. Miren lo que terminó siendo Jaylen Brown. Así que creo que yo con Cam Whitmore creo que tengo más esperanzas depositadas que la mayoría. Que si bien es un jugador que en el consenso general tiene mucho potencial, yo le doy una fichita más inclusive porque me parece un jugador muy interesante y con prestaciones actuales para la NBA actual, mejor dicho, que pueden encajar muy y muy bien. Vamos a pasar a más jugadores jóvenes. Jabari Smith, que está lesionado, que Amen Thompson está ocupando su rol actual. Jabari Smith, que jugó solamente 35 partidos esta temporada, que está de baja hace bastante tiempo, que es un jugador que fue pick 3 en su momento, que siempre estuvo no al borde de la decepción, pero sin llamar mucho la atención más allá de algunos flashes en particular. 11 puntos, 6 rebotes, son sus promedios de esta temporada y sus promedios prácticamente en la NBA, siempre con un rendimiento más o menos parejo, pero es un buen jugador. Siento cada vez más que pasa que tiene menos potencial del que en su momento aparentaba. Recordemos que en un momento era prácticamente cantado que iba a ser el pick número 1 del draft del 2022. Lo terminó siendo Pablo Banchero y él cayendo al número 3. Así que en cierto punto está estancado Jabari Smith, pero con solo 21 años puede pasar muchísimo todavía. Pasamos a otro jugador. Y acá hay un cierto debate, porque es Alperen Sengun. Para mí, si yo tuviese que armar en cuanto a futuro este equipo, Alperen Sengun no sería mi jugador franquicia de Houston Rockets, por más que este año fue All-Star, por más de que es un jugador muy completo. O sea, me gusta mucho Alperen Sengun, que no se confunda eso, y me parece un jugadorazo. Pero siento como que, no sé, algo le falta para ser un jugador franquicia. Tal vez el no ser tan llamativo él, no en su juego, sino en general, al ser un pivot que no tira mucho. No sé, algo me hace ruido más allá de ser un jugadorazo y que para mí se tiene que quedar en Houston y que va a ser clave en cuanto al funcionamiento futuro de este equipo. En el segundo lugar de importancia, y por ahora el segundo, yo creo que en cualquier momento puede llegar a ser el primero, y quiero hablar de él detenidamente, Amen Thompson. Amen Thompson, si hablé bien de Ausar Thompson, de su hermano gemelo, Amen Thompson es su versión mejorada. Es realmente muy bueno el desempeño del pick número 4 del año pasado en esta temporada, que había arrancado un año pasado bastante flojo. De hecho, si no recuerdo mal, no forma parte de ningún quinteto de novatos. Está bien que estuvo bastante tiempo lesionado, pero un Amen Thompson que sí, terminó formando parte del segundo quinteto de novatos, Amen Thompson, pero habló LeBron James de él, habló Kevin Durant. LeBron James dijo que no es igual que todos nosotros.
refiriéndose a él y a su hermano gemelo. Y es que la movilidad, la fuerza atlética, porque no es solo capacidad atlética, sino es la fuerza atlética que tienen estos muchachos, es fuera de broma, son diferentes al grueso de los jugadores de la NBA, lo dijo LeBron James. Amen Thompson, que está promediando 14 puntos por partido, 8 rebotes para un jugador de su altura, un robo y medio, un tapón y medio, una intensidad gigantesca, ahora saliendo de titular, en su momento desde el banco, se puso al hombro al equipo en finales de partido, en partidos puntuales, y está solo en su segunda temporada, tiene 22 años recién cumplidos. Lo de Amen Thompson realmente, si a usar no tiene techo, yo creo que el de Amen todavía está más lejos. Así que muchas esperanzas puestas en Thompson. Y como primer jugador puse a Jalen Green, pero creo que es cuestión de tiempo de que se rote y Jalen Green pueda terminar peleando el segundo puesto con Sengun. Pero Jalen Green está teniendo una buena temporada en cuanto a la anotación. También es el jugador que más tiros se tira. Feo, igual lo que acabo de decir en cuanto a cómo sonó. En Houston Rockets. Un jugador que es eso, es un anotador total. Que cada vez es más competente en defensa sin ser un buen defensor. Ni mucho menos, porque tampoco parece importarle mucho defender. Pero viendo de cara al año que viene un dúo exterior Amen Thompson-Jalen Green, la realidad es que lo veo muy bien complementado. Las falencias de cada uno se susplayan con las virtudes del otro. Y Houston, yo creo que es un cohete que está a punto de despegar. Así que, cerrando esto, vamos a ir rápido con los partidos de hoy, porque fue todos los tumbos lo de Houston, porque me dejé llevar mucho con Detroit, que es un equipo que, hablando de estos dos, tengo muchísimo más visto a Detroit Pistons que a Houston Rockets, por una cuestión de que me gusta seguir, en cada temporada me gusta seguir un par de equipos, y Detroit fue uno de los agraciados que tuvo este año. Además, favorece muchísimo el horario de la conferencia para ver jugar a Detroit Pistons, que generalmente juega a las 21 a 22 horas, y no Houston, que bastantes veces juega a las 23:00 de la Argentina. Así que eso también es algo que favorece. Y vamos a ir hablando de horarios, los partidos de hoy, que tenemos 8 también, o 7 tenemos hoy. Arranca la jornada con un Boston Celtics Toronto Raptors, 21:30 Cleveland Cavaliers Orlando Magic, 22 horas San Antonio Spurs New Orleans Pelicans, un partido que no tiene mucho atractivo actualmente. Hace un par de meses probablemente tendría muchísimo más. Phoenix Suns visita a Memphis Grizzlies. Milwaukee Bucks visita a Houston Rockets, uno de los protagonistas del programa de hoy. A las 00 tenemos dos partidos. Un partido que creo yo simplemente es importante para Golden State Warriors, porque Charlotte Hornets no tiene venta, por decirlo de alguna manera. Pero el partido de la noche es Los Ángeles Lakers contra Dallas Mavericks en el ex Staples Center, actual Crypto.com Arena, recibiendo a Dallas Mavericks. La pregunta que me trasladan desde Crossover, programa de la casa de 1 contra 1: ¿cuántos puntos va a meter Luka hoy? Yo, la realidad es que pienso que sí, se va a querer vengar, entre comillas, de Dallas, de su dirigencia, mejor dicho, de Nico Harrison, básicamente, que va a querer demostrarle todo lo que dejaron ir. Luka es un jugador que cuando quiere puede hacer 45 puntos y cuando no quiere hace 30. Hoy va a tener un motivo extra para meter puntos. Además, sabemos que hoy Luka se va a tirar todas, porque creo que el equipo de la mano de LeBron y JJ Redick va a armar un partido justamente también para que Luka pueda lucirse. También por una cuestión de que acaba de llegar el equipo, tuvo su mejor partido contra Denver el viernes, si no recuerdo mal, fue el viernes. Y para seguir la tónica, qué mejor contra su ex equipo,
con todos sus nuevos hinchas alentándolo. Yo creo que Luka, si el partido fuese en Dallas, se hubiese ido a más de 50 puntos, probablemente. Para mí hoy me la juego, no sé qué habrán dicho mis compañeros, mis colegas. Para mí hoy Luka mete 46 puntos. No, mentira, 43 puntos va a meter Luka hoy, esta noche, en el Crypto.com Arena. Luego veremos. Tal vez mete más, tal vez mete menos. Pero que todos los flashes van a estar apuntándolo a él, eso seguro. No queda ningún tipo de dudas. Próximo martes, próximo programa In Your Face. No... Hay muchas probabilidades de que haya un programa diferente. No lo tengo confirmado todavía, es una idea. Vamos a ver si se puede hacer. Pero les prometo que si no es esta semana, en algún que otro momento vamos a tener este programa diferente que quiero. Porque además tenemos margen para hacerlo. Porque si les digo que un equipo involucrado, que está siendo la clara mayor frustración y fracaso de la temporada, está involucrado, nos daremos cuenta que tenemos margen de desarrollo, salvo que cambie de la nada la tónica, lo cual parece que va a ser muy complicado. Creo que se están imaginando de qué equipo estoy hablando, así que tenemos tiempo para hacerlo. Tal vez no es la próxima semana, tal vez es la otra, pero en algún momento espero poder hacer ese programa. Espero que sea el próximo martes, así que nos vemos y justamente dentro de una semana sabremos si es o no es ese programa. Chau, chau.